La Unión de Consumidores de Aragón considera inútil e ineficaz el Real Decreto que regula la devolución del dinero cobrado por las cláusulas suelo. Este decreto establece la obligación a los bancos de dar respuesta a los consumidores en un periodo máximo de 3 meses, además de comunicar a los clientes cómo van a devolver el dinero. Básicamente les va a obligar a gastar algo en publicidad, porque van a tener que publicitar en sus entidades financieras y, bueno, pues ordenar sus estructuras para que haya una estructura de respuesta a este tema, cosa que en la mayoría de las entidades ya existe. Otra de las preocupaciones de los consumidores es quién asumirá los costes de un juicio en caso de que el afectado no acepte la oferta del banco. Desde la UCA han aclarado que no recaerá sobre el consumidor. En el caso de que efectivamente su propuesta fuera mejor que la que finalmente el juez, o si en el procedimiento judicial el banco se allanara por una cantidad que fuera igual a la que el juez finalmente concediera, pues los bancos no tendrían que pagar las costas. Es decir, el decreto no dice que los clientes van a pagar las costas, lo que dice es que los bancos no las van a pagar. Respecto a temas fiscales, el Real Decreto aclara que no se deberá pagar a Hacienda en el impuesto sobre la renta por las cantidades que se devuelvan, algo que ya habían previsto los expertos. Pagamos por lo que ganamos en un determinado año. Esto no lo hemos ganado, esto lo que han hecho ha sido devolvernos algo que nosotros ya habíamos, por lo cual ya habíamos tributado. Por lo tanto, la interpretación general de los expertos fiscales era hasta ahora que estas cantidades no habría que abonarlas. Lo que hace el decreto es ponerlo por escrito, con lo cual ya no habrá ninguna duda y no tendremos que esperar a discutir con Hacienda. La Unión de Consumidores recomienda a los afectados reclamar cuanto antes, hacerlo con el asesoramiento adecuado y no aceptar otras formas de compensación como productos financieros.